Saludos, mi nombre es Brian Quinchiwango y les voy a hablar sobre el sensor IAT o Intake Air Temperature o sensor de temperatura del aire de admisión. Bueno, este sensor es aquel que mide la temperatura del aire que entra al motor antes de mezclarse con el combustible. ¿Para qué sirve este sensor? Pues bueno, este sensor le dice a la PCM qué tan frío o caliente está el aire. El aire frío es más denso, por ende existe más oxígeno. El aire caliente es menos denso y por ende tiene menos oxígeno. Pues con esta información la PCM ajusta la mezcla de aire-combustible y el punto de encendido. Este sensor se ubica generalmente en el filtro de aire o el conducto de admisión. A veces viene integrado en el sensor MAP. ¿Cómo funciona el sensor IAT? Ahora que ya sabemos qué es y dónde está ubicado, vamos a entender cómo es su funcionamiento. El sensor IAT no genera una señal por sí solo, sino que trabaja como una resistencia variable sensible a la temperatura, conocida como un termistor NTC, o Negative Temperature Coefficient, o coeficiente negativo de temperatura. Esto quiere decir que cuando el aire está frío, la resistencia del sensor es alta, y cuando el aire se calienta, la resistencia disminuye. La computadora del motor, o PCM, envía al sensor un voltaje de referencia de aproximadamente 5 volts. Dentro de la computadora existe una resistencia interna que junto con la del sensor IAT forma un divisor de voltaje. Dependiendo de la resistencia del sensor, cambia el voltaje de retorno que recibe la PCM. Ese voltaje le permite calcular la temperatura del aire que entra al motor. Por ejemplo, si tenemos aire frío, tenemos una resistencia alta y vamos a tener un voltaje alto. Si el aire es caliente, vamos a tener resistencia baja y voltaje bajo. Con esta información, la computadora ajusta la cantidad de combustible, el tiempo de encendido y otras estrategias para obtener el mejor rendimiento del motor. Vamos a ver el diagrama de este sensor. Aquí tenemos el diagrama eléctrico del sensor IAT. Como podemos observar, solamente tiene dos cables. El primero recibe el voltaje de referencia de 5 volts proveniente de la computadora. El segundo es el cable de señal o retorno hacia la PCM. En algunos vehículos este retorno comparte la tierra electrónica de sensores y en otros la referencia se procesa directamente dentro de la computadora. Cuando la temperatura cambia la resistencia del sensor. Ese cambio modifica el voltaje de la línea de señal. La computadora interpreta ese voltaje y lo convierte en un valor de temperatura. Por ejemplo, si medimos aproximadamente 4.5 volts, la computadora interpreta que el aire está muy frío. Si medimos alrededor de 1 volt, entiende que el aire está caliente. Todo el funcionamiento depende únicamente de la variación de resistencia del termistor. Los síntomas de falla. ¿Qué ocurre cuando el sensor IAT comienza a fallar? Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de avería, pero los más comunes son los siguientes. Puede haber aumento en el consumo de combustible, dificultad para arrancar, especialmente cuando el vehículo está frío, ralentí inestable, pérdida de potencia, mala aceleración, humo negro por exceso de combustible, encendido de la luz check engine, y en muchos casos la computadora activa códigos de diagnóstico como el P0112, que significa una señal baja del sensor IAT. El P0113 es una señal alta del sensor IAT. En algunos sistemas donde existen sensores adicionales de temperatura de admisión, podemos tener códigos como el P0095, P0096 o P0097. Cuando aparece alguno de estos síntomas, siempre es recomendable revisar el sensor, el cableado y el conector antes de reemplazar cualquier componente. Tenemos lo que es la explicación del oscilograma. Observamos el comportamiento del sensor en un osciloscopio. Aunque el
IAT no produce una señal digital ni una onda cuadrada, el osciloscopio permite observar perfectamente cómo cambia el voltaje conforme cambia la temperatura. En este oscilograma estamos viendo un sensor en buen estado. La línea permanece completamente estable. Esto significa que el sensor está entregando una señal limpia y sin interrupciones. Cuando acercamos calor al sensor, la resistencia disminuye, como consecuencia el voltaje baja de forma gradual y continua. Si retiramos el calor y el sensor comienza a enfriarse, el voltaje aumenta nuevamente de forma progresiva. Lo importante aquí es observar que el cambio sea completamente suave. No deben aparecer saltos bruscos, caídas repentinas ni ruido eléctrico. Si durante la prueba aparecen picos, interrupciones o cambios repentinos de voltaje, es muy probable que exista un falso contacto, un cable dañado o un sensor defectuoso. En un sensor en buen estado siempre veremos una transición uniforme y estable. Ya identificado la ubicación del sensor, desconectamos el socket y con ayuda de una punta lógica procedemos a verificar cuál es el pin de alimentación, por lo regular de 5 volts, y el pin de masa. Posteriormente, con ayuda del multímetro en el rango de voltaje continuo, vamos a identificar el voltaje de cada pin, tanto como el de alimentación como el de señal. Podemos ver que en el voltaje de alimentación tenemos 5.06 volts y en el de la masa 0.07 o 6 volts. Podemos medir lo que es la resistencia interna del termistor del IAT. Introducimos los dos pines y nos da una resistencia de 1.53 kilo ohms. Después de conectar el socket y introducir una aguja en el pin de señal, volvemos a verificar el voltaje, el cual nos marca 2.82 volts, porque ya el sensor está mandando una señal por medio del divisor de tensión. Procedimos a usar el osciloscopio para verificar la onda del sensor IAT. Como podemos observar, tenemos una onda lineal, lo cual nos indica tan solo la temperatura del aire de admisión. Tenemos un voltaje de entre 2 a 3 volts, ya que estamos a una temperatura ambiente más o menos de unos 26 grados centígrados. Con el uso de un escáner automotriz verificamos la señal del sensor IAT y tenemos 26 grados centígrados. En este caso no pudimos verificar códigos de error, ya que se trata de una computadora básica y no nos produce códigos de falla enseguida.